Buen día, arquitecta. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Lindsay Cárcamo, Vanessa Hernández, Juan Pablo Mejía y Luis Vanegas. En esta ocasión nos correspondió hacer la maqueta del sistema de forma activa, la maqueta número 17. A continuación les vamos a seguir hablando con respecto a esto. Las tensoestructuras tienen sus raíces en la década de 1950 y 1960, con pioneros como Félix Candela y Robert Myler, explorando estructuras curvas y delgadas. Se desarrollaron métodos de construcción que permitieron el uso de materiales preesforzados como el acero y el concreto para crear estructuras tensas. Las tensoestructuras de membrana son sistemas arquitectónicos que utilizan una combinación de elementos de tracción y compresión para crear estructuras estables y resistentes. El funcionamiento se basa en la tensión aplicada a una membrana flexible, que puede ser de tela u otros materiales similares. Algunos puntos claves sobre su funcionamiento incluyen la tensión de membrana, el equilibrio de fuerzas, la distribución de cargas y flexibilidad. Las tensoestructuras están diseñadas para resistir diversas cargas, como el viento, la nieve, la lluvia y su propio peso. Estas cargas se aplican en la superficie de la membrana. El diseño de la estructura y la tensión inicial de la membrana se planifican de manera que las cargas se distribuyan uniformemente por toda la superficie. Esto significa que la membrana se estira de manera equitativa, evitando áreas de tensión excesiva. Los puntos de anclaje son elementos estructurales en los bordes de la membrana donde se conectan a la estructura de soporte. Estos puntos deben ser lo suficientemente fuertes para resistir las cargas y transferirlas de manera eficiente a la estructura principal. Los cables y tensores conectados a la membrana son cruciales para distribuir las cargas. Estos elementos transmiten las fuerzas de tracción a través de la membrana y las transfieren a los puntos de anclaje, asegurando que la tensión sea uniforme. Mientras que la membrana experimenta tensión, la estructura de soporte, que puede incluir pilares y vigas, soportan compresión. Los materiales de construcción de los soportes están diseñados para manejar esta compresión y evitar que la estructura se deforme o colapse bajo las cargas aplicadas. La forma curvada o tensa de la membrana ayuda a distribuir las cargas de manera eficiente y la tensión en la membrana dispersa todas las cargas, minimizando los puntos de concentración de fuerzas. Cubiertas de estadios y arenas. Las tensoestructuras se utilizan para crear cubiertas impresionantes que protegen a los espectadores de la lluvia y el sol en estadios, arenas deportivas y recintos de eventos. Atrios y espacios públicos. Muchos edificios comerciales y de oficinas utilizan tensoestructuras para crear atrios impresionantes y espacios públicos cubiertos que permiten la entrada de luz natural. Cubiertas de piscinas. Las tensoestructuras se adaptan bien a la cubierta de piscinas, proporcionando protección contra la intemperie mientras permiten la entrada de luz. Cubiertas de parque y áreas recreativas. Los parques temáticos y las áreas recreativas al aire libre a menudo utilizan tensoestructuras para crear áreas de sombra y protección contra la lluvia. Pabellones de exposiciones y ferias. Las tensoestructuras se utilizan para crear pabellones temporales y permanentes en ferias y exposiciones, lo que permite espacios flexibles y atractivos. La elección de la cimentación depende de factores como el terreno, la carga estructural, el clima y el diseño específico de la estructura. Cimentación superficial. Este tipo de cimentación se utiliza cuando el suelo es lo suficientemente resistente y estable en la superficie. Las tensoestructuras ligeras, como cubiertas de estadios o estructuras temporales, a menudo pueden apoyarse en cimientos superficiales como zapatas aisladas o continuas. Cimentación por pilotes. Cuando el suelo superficial es inestable o no puede soportar la carga, se pueden utilizar pilotes, que son columnas largas de concreto o acero, para llegar a suelos más resistentes. Cimentación de anclaje. En algunas tensoestructuras, especialmente aquellas que deben soportar cargas considerables o que están sujetas a fuerzas de viento significativas, se utilizan cimentaciones ancladas. Estos pueden incluir anclajes de concreto, plintos anclados o estructuras subterráneas que proporcionan estabilidad adicional. Cimentación flotante. En entornos donde el nivel freático es alto, se puede utilizar una cimentación flotante. En este caso, la estructura se coloca sobre una losa de concreto que flota en agua subterránea. Esta técnica se utiliza en aplicaciones como cubiertas de piscinas. Cimentación neumática. En situaciones donde no es posible utilizar cimentaciones tradicionales debido a las restricciones en el sitio o condiciones especiales, se pueden emplear cimentaciones neumáticas. Estas involucran la inyección de aire o agua en una membrana flexible bajo la estructura para elevarla y proporcionar una base temporal. Tela PVC. Es un material de membrana de vinilo que es impermeable y resistente al fuego. Se utiliza ampliamente en tensoestructuras debido a su durabilidad y capacidad de estiramiento. Membrana EDFE. Se usa en aplicaciones donde se requiere transparencia, como estadios o atrios. Cables o tensores de acero inoxidable.
Estos elementos proporcionan la tensión necesaria a la membrana y son fundamentales para la estabilidad de la estructura. Pilares y soportes de acero o aluminio. Estos componentes son responsables de mantener la forma de las estructuras y de resistir las cargas. Recubrimientos protectores. A menudo se aplican recubrimientos especiales para proteger la membrana de la intemperie, los rayos ultravioleta y la suciedad.